Han pasado más de 4 años desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba. Ese día miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país, cansadas de vivir una crisis constante y sin soluciones. Lo que empezó como una protesta por los apagones, la falta de alimentos y medicamentos, terminó convirtiéndose en un grito nacional por la libertad. Pero lo que realmente hizo que este estallido social fuera distinto a otros momentos de tensión en Cuba fue el papel central que jugaron las redes sociales. Es por eso que en este vídeo también quiero hablaros sobre eso, sobre cómo plataformas como Twitter, Facebook o TikTok no solo ayudaron a visibilizar lo que ocurría dentro de la isla, sino que también se convirtieron en escenarios de manipulación, desinformación y de conflicto político. Todo comenzó en San Antonio de los Baños, es un pueblo cerca de La Habana. Allí un grupo de ciudadanos salió a la calle para protestar pacíficamente por los constantes apagones y la situación crítica del país. Muy pronto esas imágenes comenzaron a circular por redes sociales, como no, y fue así como en cuestión de horas otras ciudades como Matanzas, Santiago de Cuba o Palma Soriano se sumaron. En total se calcula que hubo manifestaciones en más de 40 localidades. La mayoría de los reclamos tenían que ver con la falta de comidas, de medicamentos, el colapso del sistema sanitario, la pandemia y sobre todo la acción del gobierno. Sin embargo, el reclamo fue escalando hasta convertirse en una protesta política mucho más amplia. Miles de personas comenzaron a pedir cambios profundos y entre las consignas más escuchadas estaba la palabra libertad. La respuesta del gobierno no tardó. El por aquel entonces presidente Miguel Díaz-Canel llamó a los revolucionarios a salir a enfrentar a quienes protestaban. La policía y las fuerzas especiales reprimieron a los manifestantes y en las horas siguientes se registraron detenciones masivas, violencia y más de 1.500 arrestos. Es más, actualmente, según organizaciones como Prisoners Defenders, todavía hay más de 700 personas presas por haber participado en estas protestas. Uno de los aspectos más importantes, que no hay que olvidar de todo lo que ocurrió, fue la forma en la que las redes sociales hicieron que el mundo supiera lo que estaba pasando. A ver, hasta hace pocos años el acceso a Internet en Cuba era muy limitado, pero desde el 2018, con la llegada de los datos móviles, pues digamos que se abrió una nueva ventana de expresión. Y así, el 11 de julio de 2021 fue la primera gran protesta nacional amplificada en tiempo real gracias a las plataformas digitales. Así, las imágenes de los manifestantes se compartieron en cuestión de minutos, generando un efecto contagio. Desde la calle la gente grababa con sus teléfonos, subía contenido a redes sociales, hacía directos y eso motivaba a otros cubanos en otras ciudades a hacer lo mismo. Pero lo más importante no fue solo la comunicación entre cubanos, sino que el mundo estaba mirando. La campaña en Twitter con el hashtag #SosCuba se volvió tendencia global. Se pedía ayuda internacional y se denunciaba la situación crítica en la isla. Sin embargo, detrás de esta campaña también había intereses y estrategias muy organizadas. Según el investigador Julián Macías Tobar, muchas de las cuentas que impulsaron ese hashtag fueron creadas entre el 10 y el 11 de julio, es decir, justo antes y durante las protestas. Se identificaron más de 1.500 cuentas nuevas, muchas de ellas automatizadas, es decir, que eran bots, que publicaban exactamente los mismos tweets con una frecuencia de hasta 5 retweets por segundo. Esta operación digital tenía entonces 3 fases. 1. Lanzar el hashtag con miles de bots. 2. Hacer que artistas y medios internacionales lo repitieran. Y 3. Aumentar la presión con noticias falsas y pedidos de intervención extranjera. Durante esos días, muchos medios internacionales, como CNN, The New York Times o el diario ABC de España, publicaron imágenes falsas o fuera de contexto. Por ejemplo, una manifestación en Egipto fue presentada como si fuera en el malecón de La Habana, o una marcha a favor del gobierno cubano fue mostrada como si fuera una protesta opositora. También circularon listas de supuestos muertos y desaparecidos sin verificar absolutamente nada, lo que generó más caos y confusión. La idea de fondo era construir la imagen de un país colapsado pidiendo intervención. Y así como respuesta, el gobierno cubano cortó el acceso a Internet durante días
intentando frenar un poco la difusión de información y el impacto internacional del movimiento. Todo esto, según mi opinión, demuestra que las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se jugó no solo la visibilidad del estallido, sino también la lucha por el relato. Entonces, he aquí una pregunta interesante. ¿Fue una protesta legítima del pueblo o una operación orquestada desde el exterior? ¿Qué estoy queriendo decir entonces con todo esto? Pues que lo ocurrido en Cuba en julio de 2021 no puede entenderse sin las redes sociales. Plataformas como Twitter o Facebook no fueron simples canales de comunicación, fueron actores políticos. Ayudaron a movilizar a la gente, a romper el silencio, pero es que también se usaron para manipular, para desinformar y construir realidades a conveniencia. Como plantea el sociólogo Manuel Castells, los medios no solo informan, moldean también la forma en la que entendemos el mundo. Decía que generan significados, que crean marcos mentales, que condicionan opiniones. Y en contextos de crisis, la forma de comunicar puede ser mucho más poderosa que las armas. Las redes sociales y los grandes medios son hoy una parte fundamental de la lucha por el poder. Son capaces de crear subjetividades, de transformar causas justas en campañas de odio o incluso de silenciar voces reales bajo una avalancha de contenido artificial. Entonces, este caso cubano simplemente nos recuerda que la información es poder y que, chica, en este siglo XXI la batalla por la verdad se libra en Internet. Por eso, como periodistas en mi caso, como comunicadores y como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad. No solo compartir lo que vemos, sino aprender a reconocer cuando una verdad ha sido construida con fines políticos en este caso. Y sobre todo, nunca, nunca, nunca dejar de preguntarnos quién nos está hablando y para qué.